Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEG Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos, y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido a personal de agencias aduanales, de importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEG Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. El día de hoy tenemos una plática que seguramente nos va a servir muchísimo para actualizarnos. La va a impartir nuestro querido amigo, el maestro Ricardo Méndez, de quien me voy a permitir leer su semblanza. El maestro Ricardo Méndez Castro es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California y en Derecho por la Universidad de Humanitas. Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con la especialidad en Asesoría de Cumplimiento Legal y Operación Aduanera y doctorando en Derecho Aduanero y Derecho del Comercio Exterior en el CUEG. Catedrático de materias especializadas en materia aduanera y de comercio exterior a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades del país. También es presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California. Asimismo, participa como presidente de la Comisión de Cumplimiento Aduanero en la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente de Concanaco Servitur, en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Es conferencista nacional e internacional, profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades de Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine México, CUEG y otras revistas especializadas. También el maestro Ricardo Méndez Castro es autor de 7 libros relacionados con la materia aduanera y el comercio exterior, tales el caso del libro Contribuciones al Comercio Exterior por Editorial ICEF, el libro Manual Práctico Técnico para la Elaboración del Pedimento Aduanal por Tax Editores, los libros Administración del Programa IMEX, Modus Operandis, Conceptos de Mercancías en el Derecho Aduanero, Regulaciones y Restricciones no arancelarias, Cómo obtener y preservar la certificación de IVA y IEPS y Compliance Aduanero 360 y certificaciones por Editorial Trade and Law College. Pues maestro, el foro es de usted y lo escuchamos con detenimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Déjenme comparto aquí la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya vi al doctor Máximo. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Le vamos a poner su asistencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta capacitación. El día de hoy vamos a analizar las novedades de las reglas generales de comercio exterior para el 2020
Y bueno, vamos a abordar los puntos más importantes que consideramos pues, que se relacionan con, sobre todo, la parte del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y algunos temas de la certificación. Como ustedes saben, pues son infinidad de reglas, de estas disposiciones, pues, que ciertamente establecen algunas facilidades y obligaciones para los operadores del comercio exterior. Y bueno, pues como les digo, el día de hoy vamos a ver los puntos que consideramos más relevantes. Si ustedes consideran algún punto que no establece aquí, igual lo puede escribir en el chat y con gusto pues lo podemos en este caso comentarlo. Como ustedes saben, pues las reglas son de publicación anual. En el Inter pues siempre van sufriendo modificaciones. Aparentemente hasta las reglas del 2019 tuvimos 2 reformas, ¿no? Que modificaban estas disposiciones. Sin embargo, también debemos de contar ahora las versiones anticipadas, porque en ocasiones se dan a conocer a través de esta figura, pues ciertas facilidades, ciertas obligaciones para los importadores y exportadores, pues que también deben de considerar en sus operaciones. En este caso, vamos a visualizar que pues el 30 de junio se dieron a conocer estas nuevas disposiciones y que, como saben, pues estas van a pues estar vigentes hasta el próximo año. Se había ya desde el 2017, acuérdense que las que estuvieron vigentes el 2018, pues se habían establecido o publicado de manera homologada como eran la resolución miscelánea fiscal. Sin embargo, bueno, pues nuevo gobierno, ese desfase, pues se publicaron ya otra vez a mediados pues del año, ¿no? Y como en esta situación, pues estos entraron en vigor el 1 de julio de este año, ¿no? Y pues vino básicamente a la par con la publicación de este nuevo tratado, con las reglas en materia aduanera del TEMEC, así como con las reglamentaciones uniformes de los distintos capítulos. Posteriormente, se da a conocer en lo que es los anexos el 1, el 12 y el 22, que también, bueno, pues el 1 pues es muy importante porque ahí viene todas las cuestiones relacionadas con los formatos que se utilizan en las operaciones de comercio exterior. Y luego pues ya el instructivo llenado, muy importante también, el anexo 22. Seguidamente, el 2 de julio se publica el anexo 1A, que como ustedes saben, pues ahí se concentran todas las fichas de trámites, y me pareció interesante que ahora en los formatos pues ya viene si hay una contraprestación, un pago de derechos o el trámite es gratuito. Creo que el formato de cada ficha de trámite, pues ya incluso vienen hasta el periodo de duración y los teléfonos, que ya sabemos que, por ejemplo, un trámite normalmente dura, en este caso, 3 meses, y si no hay una respuesta por parte de la autoridad se considera una negativa ficta. Sin embargo, pues el formato ya creo que se alinea este tipo de fichas de trámites a lo que es el acuerdo de facilitación comercial, porque recordemos que este acuerdo que tuvo vigencia en el 2017, ¿no? En febrero del 2017, pues aquí se establece que debe de darse a conocer pues información a los importadores y exportadores, ¿no? Y creo que pues ya se cumple de alguna manera con parte de este acuerdo de facilitación de comercio. Posteriormente, el 6 de julio, pues se dan a conocer los demás formatos, los demás anexos. Aquí recordemos que estos de manera particular
no están publicados todos, es decir, tenemos 31 anexos, porque pues así lo establece la numeralia. Sin embargo, por ejemplo, deberían de ser 32 porque está el anexo 1A. Sin embargo, hay otros anexos que no se han vuelto a publicar, que se encuentran derogados desde la última eliminación que tuvo, y ya no se volvieron a publicar. Por ejemplo, el anexo 3 es el que refería a los almacenes generales de depósito. El anexo 18, ustedes recordarán, ya tiene bastante tiempo, el que establecía los datos de identificación individual para ciertos tipos de mercancías, y así sucesivamente, ¿no? Hay que identificar cuáles son los anexos que no se dieron a conocer. Por ejemplo, el anexo 2, que tradicionalmente, pues hay modificaciones cuando solamente hay actualización de algunas multas. Entonces, esos están vigentes hasta en tanto pues no se den a conocer nuevos, ¿no? Como les digo, los que no se hayan publicado, como en este caso el anexo 2, ¿no? En cuanto a la estructura, creo que pues sí trae ahí unas variantes, ¿no? Recordemos que de alguna manera cómo se encuentra conformada las reglas, pues es importante identificarlo, que anteriormente pues no lo establecía en la regla 111, y aquí, bueno, pues ya por lo menos lo describe, ¿no? Que está conformado por títulos, en este caso por capítulos, por números de progresivos de la regla, que esto pues nosotros lo identificamos, ¿no? Y que sabemos que cada regla trae su epígrafe, que sabemos que también el epígrafe o el subtítulo pues es meramente indicativo. Posteriormente, pues tenemos lo que son el número de reglas, ¿no? Pues hacemos un comparativo con las reglas del 2019, pues más o menos ahí andamos, ¿no? Como 3 reglas más, y sobre todo aquellas que se dieron a conocer relacionadas con el despacho, las gestiones de algunos productos en relación con el tema del COVID-19, ¿no? Si no quieren ser los facultados para realizar ese tipo de operaciones de importación de productos del sector médico. Pues también contiene 17 resolutivos transitorios, que ahora los resolutivos que tradicionalmente pues, son parte de las reglas, pues esto los mandan a los transitorios, que esto, bueno, pues se mantiene con respecto a 2019. Son 9 reglas nuevas y 4 reglas, en este caso, que fueron derogadas, ¿no? Hay una parte que me parece muy importante, sobre todo porque ustedes saben que en la práctica pues salen boletines, salen circulares, hojas informativas, salen anuncios que son dados a conocer en el portal, en este caso del SAT, ¿no? Así como el anuncio que vamos a comentar más adelante, en donde se dice que ahora las empresas con registro de esquema de certificación de empresas, pues tienen que pagar una contraprestación por llevar a cabo una gestión de certificación de IBJEPS, o en este caso una renovación de este tipo de modalidades, al igual pues que el socio comercial certificado, cuestión pues que desde su creación no habíamos realizado un pago de derechos, pero bueno, lo comentamos más adelante. Aquí el punto es que siempre pues hay este tipo de criterios y pues ya sabemos, y a veces lo decimos en broma, ¿no? Que así como se decía hace algún tiempo circular, mataba ley agonera o mataba constitución, una frase, pues eso fue evolucionando, ¿no? Hasta de correo electrónico, hoja informativa, boletín, incluso pues ya ahora anuncios en el portal de este organismo. Bueno, pues evidentemente pues dejan sin efecto ciertos criterios o ciertos procedimientos que están establecidos en la normatividad. En fin, aquí la parte importante es que se elimina este párrafo con esas 3 opciones. Entonces, pues da a entender que
estos boletines, hojas informativas y demás criterios que publican, pues continuarán vigentes. Y realmente, si ustedes recordarán, como por ejemplo el que les di a conocer relacionado con el tema de la interpretación de los activos fijos, que eran también posible considerarlos como desperdicios derivados de que son inutilizables, obsoletos. Y bueno, pues ese criterio que era del 2017, pues evidentemente decíamos, no, pues es que ese criterio ya no está vigente y pues tenemos que estar continuando solicitando criterios cada año, porque pues las nuevas reglas los dejaban sin efectos. Sin embargo, bueno, pues ahora en estas reglas en particular ya no hacen esa mención, entonces podemos interpretar de que pues seguirán en este caso vigentes, ¿no? Porque digo, esto es lo que sucede tradicionalmente cuando van publicando las disposiciones generales y dan a conocer algún tipo de boletín con alguna exención de la obligación que establece la propia disposición, ¿no? Versiones anticipadas, miren, esto de las versiones anticipadas, pues a veces no se aplica de manera literal en el sentido de que señala la disposición que son para usos informativos, es decir, con fines únicamente informativos, donde se establece un beneficio de manera específica para un procedimiento en particular. Sin embargo, bueno, pues hemos visto que en ocasiones esto te dice, no, ¿sabes qué? Pues así se va a hacer la operación, ¿no? Como esto que les platico de quiénes eran los que únicamente, dependientes que únicamente iban a poder llevar a cabo operaciones del sector salud, ¿no? Y por todo este tema del COVID, y que ahí sabíamos que únicamente pues era el caso de la Secretaría de Salud, el caso de sus órganos, en este caso descentralizados, como era como es la COFEPRIS, y en el caso pues también de SEDENA, de Secretaría de Marina y algunas otras dependencias. Entonces, por eso es importante pues atender lo que son las versiones anticipadas. Sin embargo, pues a veces contravienen un poco lo que se indica en este propio dispositivo, ¿no? Que también pues es importante. El tema de las consultas de clasificación arancelaria, aquí, bueno, pues este tema ya, o sea, no es nuevo, ya estaba. Sin embargo, aquí la relevancia es que se incluye la figura de la agencia aduanal. Hubo bastantes cambios en relación con las reglas para incluir esta figura. Sabemos que, como lo dicen las propias reglas, hay un capítulo en particular que no lo vamos a abordar. Ese yo creo que va a ser parte de otra plática muy particular, que es el capítulo 1.12, y que viene a establecer las reglas, las bases para poder solicitar la gestión de la figura de la agencia aduanal. Bueno, pues infinidad de reglas incorpora ahora la figura, como les digo, la agencia aduanal, para ser como que es el representante legal del despacho, ¿no? Una opción pues, que van a tener, en este caso, los importadores y exportadores, pues, para llevar a cabo la operación aduanera, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo nuevo que se establece en el ámbito de la consulta de clasificación arancelaria. Aquí sí hay un cambio un poquito más sustantivo en cuanto a los criterios anticipados o resoluciones anticipadas. Es una facilidad que pues, proviene prácticamente desde el de los primeros tratados, en el caso del Telecán, que se establecía esta posibilidad de que los importadores en forma previa pues realizaran una consulta a la autoridad aduanera relacionado con la determinación, en este caso, del origen. Esa fue la tradicional. Sin embargo, en los tratados de nueva generación pues se dio también la posibilidad de incrementar las temáticas, en este caso, a tratar. Y bueno, pues las que se adicionaron básicamente fue
el tema de la clasificación arancelaria, que si bien es cierto, nosotros ya lo tenemos contemplado en el 47, 48 de la ley aduanera, bueno, se adiciona a este tipo de trámites, y también se incluye el de valoración aduanera, que también nuestra legislación ya lo tiene contemplado desde prácticamente del 95 en la ley aduanera, en el artículo 78B. O sea, son temas que ya se contemplaban de manera general, pero no eran parte de los acuerdos comerciales, y pues ahora ya se incluye. Aquí algo muy interesante, porque esto también lo tenemos que analizar de manera sistemática con lo que establece el propio tratado en el capítulo 7, en donde pues trata el tema de las resoluciones anticipadas, y también hace mención un poco en el capítulo 5 de los procedimientos de certificación de origen. Sin embargo, donde se concentra más la información en cuanto a la duración de trámites, pues es en el capítulo 7. Y si ustedes comparan, por ejemplo, las reglas en materia aduanera del Telecán, pues hacía mención que estas consultas iban dirigidas a lo que era la Administración General de Grandes Contribuyentes. Entonces es muy importante también ver la parte de lo que es el reglamento interior del SAT, para saber quién es el área competente. Sin embargo, aquí hay una separación en cuanto al tipo de trámite, es decir, si la temática versa sobre, en este caso, sobre origen, entonces lo voy a presentar a lo que es la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior. Y si el tema es acerca de clasificación arancelaria y valoración aduanera, entonces lo voy a dirigir a la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanas, ¿no? Entonces eso es importante, eso realmente es el cambio. Les decía, pues el tema de las resoluciones anticipadas, pues ya se incluyó ahora en dentro de las reglas. Entonces hay un nuevo formato. Esto pues ahora también se establece una obligación de que los países que son partes del TEMEC, pues los tienen que dar a conocer estos criterios anticipados en el portal. Entonces, supongo que va a haber en el portal del SAT o en el portal de Aduana SAT, va a haber una opción en el futuro, pues para ver estos criterios que seguramente muchos importadores pues van a estar solicitando criterios muy particulares a la autoridad, ¿no? Y de alguna manera pues ya nos homologamos un poco con Estados Unidos, que sabemos que los famosos rulings que podemos verificar, incluso imagínense, cualquier parte de otro país puede consultar esos rulings para saber los criterios, en este caso, que tiene la aduana, ¿no? Aquí les pongo un esquema de manera así general, para que ustedes vean cómo es que los países pues tienen incorporado en sus acuerdos, en sus tratados, pues los temas, ¿no? Quienes sí manejan la parte de las resoluciones anticipadas, el tema de origen, tema de valor en aduana, la parte de clasificación arancelaria, y también los días, que es el tiempo en que en un momento dado se van a estar resolviendo, ¿no? Aquí pues quedó homologado de los 120 días, pero si ustedes se fijan con respecto a otros tratados, pues sí estamos alrededor de los 150 días, ¿no? Como en el caso de TIPA, por hacer un comparativo, ¿ok? Ahora, aquí hay un tema interesante. Este es el formato. Se va a conocer el nuevo formato, evidentemente porque pues ahora ya se incluyen los nuevos temas. Sin embargo, hay algo que vamos a ver en la práctica, y va a ser, ustedes recordarán que derivado de la reforma del 25 de junio del 2018, que tuvo vigencia el 22 de diciembre de ese mismo año, en el tema de consulta de clasificación arancelaria del 48 de la ley aduanera,
pues que anteriormente pues era de 4 meses y si la autoridad no resolvía en ese tiempo, pues se consideraba positiva ficta, pues eso cambió porque, pues dice la autoridad, te disminuyó el plazo a 3 meses, sin embargo, incorporan una excepción que señala que el cómputo de esos 3 meses inicia una vez que ha quedado debidamente integrado el expediente. Y ahí es ese candado que tiene ahí, es donde pues, pueden pasar meses, ¿no? Y, oye, ¿por qué no me ha resuelto? Pues es que no ha quedado debidamente integrado el expediente. Y sabemos también que por cuestiones de criterio, ¿no? En donde seguramente algunos de estos tipos de procedimientos, pues que generan controversia, pues ya sabemos que se van a dirimir ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿no? Como ha sucedido en otras situaciones. Y entonces también se empieza pues a enriquecer toda esta parte de tesis que se dan a conocer por parte de los tribunales, ¿no? Entonces aquí está el formato modificado, porque ya les digo existía con relación al origen, y ahora pues se incluye con tema de valoración, con tema de clasificación, en este caso arancelaria, ¿no? Posteriormente, en cuanto a temas de causales de suspensión de padrones, sabemos que también una atribución que quedó debidamente señalada en el 144 de la ley aduanera, ahora con la reforma, de que la autoridad pues, tiene atribuciones, facultades para suspenderte de los padrones. Aquí pues hubo una modificación porque ya anteriormente eran 45, ya le echamos otra, ya son 46 causales, pero hubo unos cambios importantes. En la fracción segunda anteriormente te decía, pues como que si no tenías un buzón tributario. Entonces yo decía, pues ya tengo mi buzón tributario, ya no me pueden en un momento dado suspender. Pero el cambio consiste en que no basta con que hayas registrado un buzón tributario, sino que tienes que actualizarlo. Es decir, ¿qué tal si cambió el dominio de tu correo electrónico? ¿Qué tal si cambió el representante legal? Entonces, cualquier variación que se haya hecho a esta forma de contactar de la autoridad, si no la actualizas, pues ya serás, en este caso, suspendido del padrón, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en consideración, porque ya no solamente habla de que tú tengas un correo electrónico registrado, sino es los medios de contacto que tenga la autoridad, pues en este caso tendrás que mantenerlos actualizados también. No presentar aviso de apertura y cierre de establecimientos del almacén o desempeños de actividades. Miren, esta parte también es importante porque anteriormente te decía, únicamente el establecimiento donde se tengan las mercancías de comercio exterior, y ahora ya no, ahora te está hablando de todos, o sea, es decir, domicilio que en un momento dado hayas aperturado, y si no lo actualizas ante este órgano desconcentrado, ¿no? Entonces, evidentemente, pues vas a ser suspendido, ¿no? En el caso del número 30, aquí nomás únicamente se adiciona lo que es la figura de la agencia aduanal, pero vale la pena recordar, sobre todo porque recientemente, por ejemplo, nos tocó un caso, ¿no? En donde hay una diferencia de clasificación arancelaria, obviamente derivado de una toma de muestra, se determina inexacta clasificación arancelaria, sí hay una omisión de regulación o restricción arancelaria. Sin embargo, esta no fue en materia de seguridad nacional, que bueno, pues está dirigido pues a lo que viene siendo ser SEDENA, y ni a Secretaría de Salud o de Seguridad de Salud, que básicamente son temas propiamente de la COFEPRIS o la Secretaría de Salud, sino en particular era en materia ambiental, es decir, de Profepa, que bueno, pues son a través del acuerdo de Semarnat, por lo tanto, pues no le aplicaba a esta empresa en particular la suspensión. Entonces sí hay que tener cuidado de cualquier forma con el tema de la clasificación arancelaria, y ya vamos a ver en otro curso el relacionado con el NICO, ¿no? Cómo también en un momento dado afectaría.
Seguidamente tenemos el caso de cuando se presenta información falsa o con datos inexactos al momento de gestionar los padrones. A veces, pues el contribuyente, ¿no?, presenta a lo mejor, si es falso, pues ya sabemos que si la documentación es apócrifa, pues ni cómo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues, resulta ser que el de la copia de identificación pues no era, ¿no? O el documento que presentó del alta o de la opinión, pues resulta ser que pues, era falso. O sea, aquí es diferente, ¿no? Porque también recordamos que en el tema de los padrones, muchos, por ejemplo, el que es el padrón general, ese se tramita directamente en el portal. Cuando son padrones sectoriales de importación, o sea, sí cargo información. Entonces ahí subo información en ocasiones de manera digital, en ocasiones en formato de texto, ¿no? Sobre todo para actualizar temas de empleados, temas de representantes legales, y en donde sí presento la información de manera física es en los padrones sectoriales de exportación, ¿no? Una incongruencia, pero bueno, esos se presentan de manera física. Y aquí, bueno, pues lo que te está diciendo es que si esa información tiene datos inexactos, de información que previamente ya tenga la autoridad, pues evidentemente te ubicas en ese supuesto de causal de suspensión. Entonces, esto de utilizar información falsa con datos inexactos, esto creo que se homologa con otros procedimientos, sobre todo con el trámite de la certificación nivel JEPS, que ahí les puse las reglas, en el tema de del programa INMEX, que también es una causal de cancelación, las agravantes que establece el 198, donde te dice que, bueno, pues que si es información o documentación falsa, pues eso considera un agravante, y las calificativas, en este caso del contrabando calificado, que establece propiamente el 107 de utilizar información, en este caso falsa, en la operación. Entonces, de alguna manera, como les digo, se homologa, se establecen restricciones de manera similar que en otros procedimientos, ¿no? Aquí también hay unas precisiones que se hacen en cuanto a temas de valor, ¿no? Porque a veces mencionaban cantidades y no indicaba si era pesos, bueno, pues ya se le puso pesos, o si son dólares, pues se establece que son dólares, y también cambia un poco en cuanto al procedimiento de suspensión y reincorporación de la autoridad que llevará a cabo esta atribución. Y pues veíamos que antes era la Administración Central de Investigación Aduanera y que ahora será la Administración Central de Operación de Padrones. Esto ya en el 2018 ya estaba así. O sea, es decir, la Administración Central de Operación de Padrones, que es parte de la Administración General de Servicios al Contribuyente, ya estaba de esa forma estructurado, era quien llevaba a cabo esos procedimientos de suspensión y reincorporación. Sin embargo, aquí sucede que, pues bueno, se le vuelve a quitar, se le quitó esa atribución y ahora se le quita a la Administración Central de Investigación Aduanera y ahora regresa nuevamente a esta Administración Central de Operación de Padrones. Es un cambio, la verdad, o sea, yo sé que de manera general, pues es el servicio de administración tributaria, pero también es cierto que pues las personas que te atienden tienen cierto nivel de expertise. Entonces, si ya le habías quitado esas atribuciones y luego se las hiciste a otra y ahora se las vuelves a regresar, entonces es un tema que a lo mejor vamos a ver el impacto, ¿no? Ojalá que no lo veamos, ¿no? Porque el impacto lo ves a quien fue, en este caso, suspendido, ¿no? Entonces, es un tema pues, también importante. En cuanto a la parte de manifestación de valor, en realidad no hubo cambios así muy particulares, pero en general, pues se incluye la figura de la agencia ONAL. Aquí pues, solamente lo puse como recordatorio, es un tema que está en stand-by y lo vamos a ver de manera específica en otra sesión. Ya está programado ahí para que veamos el tema de la manifestación de valor, en este caso electrónica, ¿no? Pero aquí solamente se incluye la figura de la agencia ONAL, un nuevo representante del despacho de mercancías. El registro de las cuentas bancarias, miren, esta parte creo que es importante, sobre todo
porque pues hay actores del comercio exterior que tienen registrados lo que vienen siendo las cuentas bancarias, ¿no? Del famoso pago electrónico de comercio exterior o de diferimiento, perdón, de diferimiento, estaba pensando en el diferimiento de arancel, de pagos, de pagos, ahorita se me fue la palabra, pero bueno, todo lo que viene siendo con relación con el PESE, pues hay que estar actualizando las cuentas, en este caso bancarias. Entonces aquí, bueno, pues se estableció que se va a utilizar la ficha de trámite 23 y se va a otorgar un plazo de 15 días hábiles para poder realizar el cambio, ¿no? Entonces esta cuestión pues es importante para mantener actualizadas las cuentas bancarias, ¿no? En cuanto a las preferencias arancelarias del TEMEC, creo que este tema también es sumamente relevante, sobre todo porque pues hay varios procedimientos que se vieron afectados por el uso o goce de preferencias arancelarias. En particular, bueno, tenemos la regla 168, que es la que te habla del cambio de régimen, sobre todo de materias primas de activos fijos. De hecho, hace referencia al cambio de régimen de mercancías del 180 del 118 fracción tercera, que es el que te habla de los activos fijos, ¿no? Eso es muy importante que lo identifiquen cuando van a hacer el cambio de régimen en términos del 108 fracción tercera. Y bueno, pues en esta situación, lo que es esto que se los puse de gris porque se elimina prácticamente este párrafo que hacía referencia a las importaciones de activo fijo que se han introducido antes del 1 de enero del 2001. Sin embargo, pues aquí la parte importante es que no deja sin efectos la posibilidad de que ustedes puedan aplicar la preferencia arancelaria, pero ahora bajo el TEMEC, ¿no? De igual manera, en la regla 252, que es el que te habla de regulaciones, 253, que te habla de regulaciones, pero de mercancías que excedieron los plazos de permanencia en el recinto fiscalizado estratégico, o la 257, que son mercancías en un momento dado que fueron, en este caso, robadas. Pues aquí sí se permite aplicar, obviamente, la preferencia arancelaria de los distintos tratados, incluyendo pues el TEMEC, evidentemente, siempre y cuando se cuente con la prueba de origen, la certificación de origen o el certificado de origen. Acuérdense que derivado de este nuevo tratado, pues ya no se habla de un certificado de origen, sino se habla de una certificación de origen, porque pues no existe un formato preestablecido, ¿no? Estamos hablando de una autocertificación, por lo tanto, bueno, pues se denomina certificación, en este caso de origen. Entonces aquí no hay tema, se señala prácticamente que es posible utilizar una preferencia arancelaria bajo cualquier tratado, o sea, no señala específicamente el TEMEC, sino es bajo cualquier tratado, siempre y cuando, bueno, pues esta se encuentre de manera vigente y evidentemente que sea válida, ¿no? En el tema de la facturación de terceros países, pues esto también es aplicable, se relaciona con la regla 27 de las disposiciones en materia aduanera del TEMEC. Entonces, si yo hago una exportación de una mercancía que proviene, en este caso, de Estados Unidos, sin embargo, el vendedor se encuentra en Europa, se encuentra en Asia, pues eso no es problema, o sea, es decir, la enajenación se puede llevar a cabo entre un país que no es parte del tratado, sin embargo, la mercancía físicamente se encuentra dentro del territorio de Estados Unidos o Canadá y es factible aplicar la preferencia arancelaria. Entonces, esto pues no es un tema nuevo, o sea, y aquí lo único que se hace es se actualiza con respecto al TEMEC, es un supuesto que se establece en todos los tratados, ¿no? O en su gran mayoría de que puede existir una facturación de terceros países. Hay otro punto importante que es el relacionado con los accesorios, sobre todo de refacciones o herramientas.
que vienen conjuntamente con la mercancía y van a ser objeto, en este caso, de importación. Bueno, pues aquí lo que se permite es, en un momento dado, siempre y cuando no vengan desglosados con su precio unitario en la factura, pues es factible aplicarle también tratado, como les digo, a los accesorios, a las refacciones o en este caso a las herramientas, ¿no? Entonces, esto también ya se incluía en el TEMECAN, solamente aquí se está ampliando para el TEMEC, ¿no? En el caso de aplicación de preferencias bajo vigilancia aduanera, pues de igual manera, sabemos que hay un principio de tránsito de transbordo, en el cual las mercancías deben de provenir directamente del país de exportación, y las únicas excepciones que se establecen es cuando esa mercancía ha estado bajo vigilancia aduanera. Tradicionalmente, bajo vigilancia aduanera es cuando hacemos una especie de tránsito, que es el inbound, es cuando utilizamos alguna zona libre, como son los Foreign Trade Zones, o cuando utilizamos, por ejemplo, un depósito fiscal, un bundle warehouse, que es la manera en que se puede acreditar que la mercancía estuvo bajo vigilancia aduanera. En este caso, de un país, obviamente que no son parte del tratado. En ese sentido, bueno, pues también se establece esa posibilidad. A lo mejor en la aduana fronteriza pues no tenemos esos problemas, porque la mercancía proviene directamente de Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, por ejemplo, a lo mejor en marítimo, que esa mercancía, no sé, esté en Estados Unidos o en Canadá y que vaya a salir de un puerto de esos países y que venga a Manzanillo o a Lázaro Cárdenas y que tenga que cruzar por allá por el canal de Panamá, y que a lo mejor se guardó en un almacén de manera temporal. Entonces, para ese caso en específico es donde pudiéramos aplicar este supuesto, ¿no? De la 3114, ¿no? Y también es algo que ya está establecido en la regla 24 en materia aduanera del TEMEC. El tema de las discrepancias, miren, esto tampoco es nuevo, pero resulta ser que ha habido pues varias consultas relacionadas con que, es que sabes que no coincide la fracción arancelaria, porque sabemos que se supone que los países que forman parte de este sistema armonizado de codificación y asignación de mercancías, ¿no? Dicen, no, pues es que por lo menos los primeros 6 dígitos deben de ser iguales, ¿no? Pero también hemos visto que los países, cuando sale una actualización, una enmienda al sistema armonizado, pues no se adopta de manera inmediata, ¿no? Tanto es así que nosotros, pues esta sexta enmienda, pues va a tener vigencia hasta el 28 de diciembre, ¿no? Día de los Santos Inocentes. Pero bueno, pues así es esta situación. En ese caso en particular, pues hay diferencias de fracciones arancelarias, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos, con respecto, en este caso, Canadá. Y esta regla en particular, pues ya se establece bajo qué condiciones, aun cuando existen esas discrepancias, no será en un momento dado considerado como que se encuentra incorrecto la certificación de origen, el certificado de origen, de manera particular, inclusive cuando puede ser mercancía proveniente a lo mejor de un país de Sudamérica, ¿no? Que ellos pues utilizan esta nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración, que también ahí puede existir alguna diferencia. Entonces, pues ya con estos de alguna manera se homologa que no va a haber ninguna problemática. Y esto lo confirmamos porque ahora que se publicó pues ya el TEMEC, se publicaron las reglas en materia aduanera, la regla número 40 hace referencia a que pueden existir errores mecanográficos, que todavía siguen diciendo mecanográficos, ¿no? Como si fuera, como si llenáramos las certificaciones con máquina de escribir, pero bueno, es un término que se maneja. En el caso de errores ortográficos, incluyendo señala la fracción arancelaria. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que puede existir discrepancia con
con respecto a la fracción arancelaria, puede existir discrepancias en la certificación de origen, así como en el pedimento. Ahora, sabemos que en la certificación de origen declaramos a nivel subpartida. O sea, es una forma a veces coloquial de utilizar el término, porque sabemos que, por ejemplo, hace referencia a clasificación arancelaria, y luego el propio campo 6, cuando dice la clasificación arancelaria, te dice la clasificación arancelaria a 6 dígitos, ¿no? Entonces sabemos que es a nivel subpartida, pero bueno, deja claro ahora en regla número 40, que también puede existir discrepancia con respecto a la fracción arancelaria, ¿no? Adicionalmente, cuando hay, por supuesto, una toma de muestras y deriva esta clasificación arancelaria, pues ya se ha establecido este criterio de que independientemente de la fracción arancelaria que sea, la mercancía es originaria. O sea, a lo mejor tendrás un tema con respecto a regulaciones de solicitud arancelarias, pero la mercancía, independientemente de la fracción o error en estos 8 dígitos, pues la mercancía no deja de ser originaria, ¿no? Incluso cuando estamos hablando de que aplicamos, por ejemplo, estas fracciones arancelarias de operaciones especiales, ¿no? Toda la 9802, ¿no? Que ahí básicamente viene lo relacionado con la aplicación de las reglas octavas, y con la 9803, que se relaciona más con el tema de la industria automotriz, ¿no? Entonces aquí lo único que pide pues es que la descripción de la mercancía coincida la del certificado con la del pedimento. Pero esto no necesariamente debe de coincidir. Les voy a decir por qué. Porque a veces yo sé que el certificado o la certificación te pide una descripción detallada, pero puede ser una descripción detallada de manera comercial. Y en el pedimento nosotros señalamos la descripción, estado, naturaleza de las mercancías para efectos de clasificación arancelaria. Entonces, es como si dijera, dice las demás, ¿no? Pues no vamos a poner eso ni en el pedimento, ni tampoco eso lo vamos a poner en la certificación. Entonces, a veces, ese es un tema pues, que genera interpretación, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? La descripción aparte viene en otro idioma, ¿no? Y entonces esa mercancía se le conoce así en ese país, pero para efectos del pedimento se declara de otra forma. Pero es algo que establece la regla 3112. Sin embargo, concentrándonos en la parte de clasificación arancelaria más lo que establece la regla 40, creo que deja claro que puede ser diferente la clasificación o fracción arancelaria. En el tema de los accesorios, esto ya lo comentamos hace un momento, se contempla de que se pueda gozar de tratamiento arancelado preferencial sobre los accesorios, refacciones o herramientas, siempre y cuando se importen con la mercancía y no venga desglosado con su precio unitario. Estos productos deben de venir facturados de manera general junto con el producto. Bueno, pues aquí esto pues, era un recordatorio de cuáles son los campos mínimos de la certificación de origen. Y bueno, pues queda claro que ya también puedo declarar más información siempre y cuando declare como mínimo estos 9 campos, ¿no? Es factible declarar mayor información. Miren, esta me parece importante, y a veces hay aquí discrepancias en cuanto a la aplicación, porque ciertamente a veces en el caso de las reglas pues sí establecen ciertos beneficios, te los señalan de manera optativa, independientemente de lo que diga la propia ley aduanera. Es como decir, por ejemplo, en el caso de los pedimentos consolidados, ¿no? El artículo que se regula en el 37 y 37A, que te habla, la ley te dice, se deben de presentar para cierre el lunes y martes, ¿no? Sin embargo, en el caso de las reglas te dicen, no, pues los puedes presentar de lunes a viernes, y de ahí, bueno, pues sale pues que en el caso de los consolidados se establece un beneficio mayor en reglas que lo que establece la propia ley. Bueno, entonces aquí hay un cambio muy particular sobre que señala ahora se deberá digitalizar el documento de transporte, y antes señalaba se podrá digitar el documento de transporte. Y esto viene aparejado
pues evidentemente con la obligación que establece el artículo 36A y que pues habla primero de una obligación para el transportista en términos del artículo 20 de la ley aduanera, que ellos deben de transmitir la información contenida en los documentos. Sin embargo, por ejemplo, sí existe la transmisión en cuanto a las guías aéreas, ¿no? Toda la información que viene en el Airway View, en el conocimiento de embarque, el Bill of Lading, se transmite esa información por parte de las navieras. Sin embargo, en lo que viene siendo el transporte terrestre, no hay esa transmisión de información. Incluso ha sido una cuestión ahí a veces criticada por el 184A y el 184B de la ley aduanera, porque te habla de que cuando exista un error en esa transmisión, pues va a haber una sanción. Sin embargo, en el tema del transportista, pues no hay esa transmisión de información. Es decir, el transportista no transmite el packing list, o sea, lo único que hace su gestión es para obtener lo que es el código alfanumérico armonizado del transportista. Este se lo pasa al importador, al exportador y al agente aduanal para efectos de poder relacionarlo con lo que es el documento de DODA, ¿no? Para llevar a cabo la operación, en el caso de PITA. Entonces, esto incluso por ahí alguna confederación externa, pues esa, pues no precisamente preocupación, sino esa duda, ¿no? Y que pues van a verlo con la autoridad. Entonces estaremos pendientes de ver qué resuelven, ¿no? Incluso a veces esos tipos de dudas, pues nosotros las sometemos a lo que son los comités de facilitación, donde hay esa oportunidad de presentar estos planteamientos, ¿no? En el caso de las empresas de mensajería, miren, esto lo voy a pasar así rapidito, pero es un tema que me parece interesante y que a veces puede ser, yo les voy a decir lo que considero, no yendo más allá o no por lo menos en este espacio, del criterio de lo que sugieren algunos organismos o asociaciones o confederaciones. Sin embargo, en el caso de las empresas de mensajería y paquetería, miren, para poder llevar a cabo ese tipo de operaciones, pues ustedes saben básicamente que son las claves de pedimento, en este caso los famosos T1s, que son los que pueden realizar, las empresas que pueden realizar ese tipo de operaciones. De manera específica, pues tienen que obtener un registro ante lo que viene siendo la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, ¿no? Del SAT. Tienen que obtener un registro de esquema de empresa de mensajería y paquetería. O sea, no cualquiera puede llevar a cabo estas operaciones. Esto tiene prácticamente como 1 año y medio, ¿no? Se impuso esta obligación, este registro, porque anteriormente todo el mundo se apegaba a lo que es el reglamento. Hay un reglamento de empresas de mensajería y paquetería que tiene relación con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y les establecía cuáles son las obligaciones que tienen esas empresas de mensajería y paquetería, pero aquí te dice el SAT, sabes que podrás ser empresa de mensajería y paquetería conforme a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pero si tú quieres llevar a cabo operaciones de importación y exportación, tienes que registrar ante mí, ¿no? Entonces, aquí las obligaciones pues, son un poco más duras, ¿no? Tienes obligación, por ejemplo, de presentar avisos a lo que es la Administración Central de Investigación Aduanera, de transmitir los pedimientos de esas operaciones simplificadas, de establecer lo que son, que le des acceso a tu sistema de análisis de riesgo de las operaciones que llevas a cabo. Obviamente, si incumples con esas obligaciones, pues hay una sanción probablemente lo que establece la ley. Y aparte de la sanción, pues tienes la obligación de transmitir lo que no hiciste y en un momento dado, pues obviamente si no, pues te van a quitar esa concesión, ¿no? Aquí el punto, y me voy a ir en concreto a la parte que es relevante, es en cuanto a la inversión mínima. O sea, estamos hablando
de que se requiere una inversión mínima de activos fijos por un valor de un millón de dólares. Entonces, este tema pues es importante porque pues, estamos hablando, pues no es cualquier cosa, no estamos hablando de $1 millón de dólares. Entonces, solamente se refiere a las empresas pues, grandes, ¿no? Si antes había unas empresas que podían llevar a cabo esas operaciones, pues no solamente son aquellas que podemos decir a lo mejor transnacionales, ¿no? Entonces, son las que obtendrían este registro y les digo, si no se cumple con esas obligaciones, pues se cancelan. Entonces, ¿cuál es el tema importante sobre esto? Que obviamente tú puedes utilizar, cuando son operaciones de más de $1,000, tú puedes utilizar un pedimento normal. O sea, aquí no hay problema porque es como cualquier, a lo mejor, agencia aduanal que realiza operaciones de importación e exportación. O sea, no tenemos ningún problema. Si en el caso, por ejemplo, cuando no excede los $5,000, pues no requiere de padrón, en este caso de importadores. Aquí lo que te permite, evidentemente, es poder utilizar un código genérico. Ese código genérico arancelariamente las mercancías, que es, por ejemplo, utilizar el 9901001 cuando son el 06 que son piezas, el 9901002 cuando son 0,1 kilos, o el 9901005 que se refiere a los litros, que son la unidad de medida, la 0,8, ¿no? Entonces tienes varios beneficios y bueno, pues aquí la parte importante es que aplica una tasa global del 20%. Una tasa global, ustedes saben que esta tasa global en la ley aduanera lo podemos encontrar en el artículo 88 y se denomina factor. Ese factor, bueno, pues se encuentra integrado por lo que viene siendo el derecho de trámite aduanero, el impuesto al valor agregado y el impuesto general de importación. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios aquí importantes? Pues básicamente, cuando son operaciones con valor menor a $1,000. Anteriormente podemos decir que se aplicaba una tasa del 20%, pues aquí el procedimiento es igual, que la empresa de mensajería esté registrada ante el SAT, que realice su operación con clave de pedimento T1, pero aquí le aplicaría una tasa global del 19%. Entonces, si tenemos en consideración que desde las reglas del 2019 la tasa global era del 20%, bueno, pues les está bajando un 1% en comparación con la del 2019. Entonces, quiere decir que es una tasa menor. Evidentemente, pues requieres cumplir con todo el procedimiento que establece propiamente esta regla, la 375, y aquí yo desgloso que se considera esa tasa global, ¿no? Entonces estamos hablando de una tasa global en donde se integra por el impuesto general de importación, que aproximadamente es el 1.8%, la tasa del IVA el 16% y el 0.8% del derecho de trámite aduanero. Igual aquí pues utilizo estos códigos genéricos para poder llevar a cabo la operación. Ahora, en relación, me voy adelantando un poco con esto, y esta es la que de las más importantes, esta de manera particular, que es la que tiene relación con el artículo 7.8 del TEME, que es el envío de entrega rápida, y que aquí, bueno, pues, como ustedes saben, en este artículo se establece llevar a cabo operaciones de $50 y no exceder de $117, para que en un momento dado dice no se establezcan aranceles. Entonces aquí uno debemos de entender que se considera un arancel, porque a veces dicen que la tasa global se considera un arancel, y ya vimos que la tasa global o el factor pues no es propiamente un arancel, primero porque pues no se denomina de la misma forma, en segundo porque ya comentamos que se puede integrado por el IVA, por el derecho de trámite aduanero y por el impuesto general de importación. Entonces, a veces se argumenta decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que estás grabando. Sí, pues estoy grabando prácticamente con IVA y con DTA. En el caso del impuesto general de importación se queda en 0%, y el 17% pues es una resultante de ese 16% del impuesto al valor agregado, que a veces dicen, oye, pues es que en otros países no pago ese impuesto. Pues sí, no pagas ese impuesto, por ejemplo, en Estados Unidos, que el de mínimo es $800, pero también tenemos en cuenta de que no se paga el impuesto al valor agregado al momento de la importación. Entonces, esa es una diferencia con respecto a México, porque estoy casi seguro pues, que no van a dejar de que pagues ese
que dejes de pagar ese 16%. Aparte, oye, ¿por qué pago el DTA? Bueno, pues porque son mercancías, este procedimiento aplica para mercancías provenientes del TEMEC, es decir, no para mercancías originarias. O sea, la mercancía puede ser originaria o puede ser no originaria, de todas maneras se va a respetar. En particular, esa tasa. Sin embargo, bueno, pues si no se trata de mercancías originales, entonces, por lo tanto, cobro lo que es el derecho de trámite aduanero y lo concentro en esa tasa global. Esa puede ser tal vez una explicación de lo que hizo la autoridad, es decir, no porque en el 7.8 del TEMEC se haya establecido una facilitación en cuanto a determinado monto de 50 a 117 dólares, se establece la facilitación, pero te dice, pues aquí vas a pagar lo que indica esa tasa global, y esa tasa global no contempla al impuesto general de importación, que en específico es considerado como un arancel. Entonces también es importante entender el concepto de aranceles que viene en el primer capítulo del TEMEC y saber qué es lo que integra el tema de los aranceles, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues esto puede generar polémica, ¿no? Porque pues, a veces pueden decir las empresas de mensajería es que ahora pues tengo que estar pagando este impuesto, ¿no? Pero ya les platico ahorita cómo se encuentra integrado esta tasa global. El tema del derecho de trámite aduanero, que ya es de los últimos puntos, aquí igual se mantiene la exención del derecho de trámite aduanero que ya estaba en el Telecan, ahora con el TEMEC, solamente que sí se adiciona un campo muy en particular que tiene que ver con los certificados de elegibilidad. Es decir, si yo tengo un certificado de elegibilidad a la importación, que es básicamente como el tema de los TPLs, estos que se utilizan también para la exportación, bueno, pues aquí se está señalando de que se podrá exentar del pago de derecho de trámite aduanero si cuento con este certificado de elegibilidad para lo que vienen siendo mis importaciones definitivas. Es decir, lo acota exclusivamente las importaciones definitivas, ¿no? Y otra muy relevante, que creo que es de las más importantes, es las rectificaciones del pedimento. Aquí, pues lo que estamos viendo es que la regla 611, pues creo que tiene su propia historia en cuanto ha tenido infinidad de modificaciones desde esa reforma del 2013, ¿no? De 9 de diciembre del 2013, en donde se modifica el artículo 89 y señala, pues, puedas llevar a cabo las rectificaciones del pedimento siempre y cuando no contravenga lo dispuesto por las reglas que establezca el SAT, ¿no? Y desde aquel tiempo se empezó a señalar esta regla de manera específica y ha tenido varias modificaciones. No recientemente, pues había establecido la restricción de que no podías modificar la fracción arancelaria, ¿no? Que decía la autoridad, no, ¿por qué vas a modificar la fracción si cuando lo importaste era una y pues ahora me estás diciendo que es otra, que eso lo haces con la intención de no cumplir con el permiso, con la autorización. Y bueno, pues esto pues obviamente trajo varias problemáticas porque hay ocasiones que las fracciones arancelarias ni siquiera están sujetas a algún tipo de permiso, sobre todo cuando están en el régimen temporal, que es donde se establecen ciertas excepciones. Y pues resulta ser que ahora nuevamente pues ya se flexibiliza esa situación y es factible realizar la rectificación de la fracción arancelaria en el pedimento. Y esta relación con la certificación, les decía, de IBJEPS, que yo creo que uno de los puntos que rápidamente, en cuanto salieron las reglas, fuimos a verificar, ¿no? Pues para ver si había salido la publicación de este pago de derechos de 29,748 pesos. Sin embargo, esto pues no fue así. O sea, sigue se manteniendo solamente en un aviso en el portal del SAT, contrario pues a otros lineamientos, a otras
a otros registros, como es el registro de esquema de certificación de empresa de la modalidad de operador económico autorizado, o en el caso del revisión en origen, o que es el de registro de despacho de mercancías, en donde se establece claramente que hay un pago de derechos, en donde se fundamenta pues, en el artículo 40M de la Ley Federal de Derechos. Y bueno, pues en este caso no es así. O sea, sabemos que el inciso M del 40 de esta ley pues es muy genérico. Y más allá, ¿no? Siempre lo decimos, o sea, más allá de los beneficios que sí da la certificación, que la verdad, si lo ves en dólares, pues dices, bueno, estamos hablando de $1,500, o sea, no es una pérdida para la empresa pagar $1,500. Sin embargo, también lo vemos desde la parte de brindar mayor certidumbre, ¿no? Sobre las disposiciones, y es positivo pues que dentro de las disposiciones pues, se establezca claramente de que está sujeto al pago de derechos si la autoridad así lo considera, porque como ustedes saben, pues tú tramitaste tu renovación y pues checaste si pues resulta ser que no sabías que tienes que pagar este derecho, y pues resulta ser que te llega un requerimiento y te dan un periodo de 15 días para que realices el pago de derechos, ¿no? Entonces es un tema pues que sí es importante, porque ante ese desconocimiento por parte del solicitante, pues puedes perder la certificación, ¿no? Por $1,500, por $29,648 puedes perder la certificación, y pues a lo mejor la empresa pues sí tenía liquidez para poder pagar esa contraprestación, ¿no? Entonces es un tema que no simplemente con darlo a conocer en el portal del SAT es suficiente, sino que debe existir mayor claridad, ¿no? Y relacionado con las causales de dejar sin efecto los certificados, ¿no? Porque fueron actualizados, vean aquí, fueron actualizados todos estos dispositivos. Anteriormente siempre señalaba el artículo 17H fracción 10, y ahora, bueno, pues se menciona el 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Ustedes saben que pues en el Código Fiscal se establece el procedimiento para suspenderte de manera temporal o restringirte de manera temporal lo que son estos certificados de sellos digitales, y bueno, pues es una obligación que los mantengas, en este caso, vigentes, ¿no? Entonces, si aquí deriva un supuesto de lo que viene siendo suspensión de sellos, porque te ubicases en alguna de las causales que establece el Código Fiscal, y en este caso no lograste desvirtuar el procedimiento, pues evidentemente se establecerá esa restricción temporal, y esto pues tiene un impacto negativo en tu certificación de IBEGEPS, en el tema del operador económico autorizado, en el registro de despacho de mercancía. Entonces, estos son temas pues que hay que estar, en este caso, observando. También hubo algunas actualizaciones de algunas referencias. Anteriormente te señalaba, por ejemplo, realizar el trámite conforme a la ficha de trámite 118 diagonal LA. Y ahora, bueno, pues hace referencia en cuanto a la ficha de trámite 118 de la ley aduanera del anexo 1A. Entonces, eso fue básicamente lo que se actualizó. O sea, precisar, y en todas las reglas, yo aquí solamente lo puse en el capítulo 7º, que es el que se relaciona con el tema de las certificaciones, pero es para todos, o sea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, todo aquello donde venga relacionado a las fichas de trámites, pues lo único que se hizo fue actualizarlo a 1A, ¿ok? Y finalmente, pues está del operador económico autorizado, en donde hay una actualización, se agrega este párrafo para mencionar que cuando tengas un oficio de registro de observaciones, pues esto lo deberás de solventar en un plazo con base en la regla 721, que básicamente estamos hablando de 6 meses. Estos, de manera general, fueron los cambios más importantes. Pues muchísimas gracias a todos. Nos esperamos para la próxima. ¿Qué tal, amigos? Oye, Héctor,
Richard, pues excelente plática y conferencia. Ahora sí que nos vemos el día de mañana. Mañana no sé si tengas el calendario, Isa. Recuerden que los videos que estamos, las transmisiones que están haciendo se están guardando y se las pueden seguir viendo, las repeticiones, de manera gratuita en la página de Trade and Law College.com.mx o en la página de Trade and Law Custom Magazine México, tlcmagazinemexico.com.mx. Y el día de mañana vamos a tener una plática muy importante con nuestro buen amigo Juan Marcos Gutiérrez, un tema trascendental. Nos va a conversar respecto a la anticorrupción en el 2020. Esto estaría muy alineado incluso con el TEMEC, con el capítulo que se generó para tal efecto, y pues bueno, creo que va a ser una plática muy, muy interesante que los invitamos a todos a que vengan y lo escuchen. Posteriormente, el ingeniero Enrique Herón Jiménez, el Tigre, quien nos va a platicar sobre la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, y así continuamos toda la semana con Daniela Lucio Espino, un excelente conferencista, quien nos va a hablar de el impacto de la propiedad intelectual en la era del comercio exterior y aduanas, y regresamos después con tanto el ingeniero Enrique Herón Jiménez y el maestro Ricardo Méndez para hablarnos de la reforma de la ley aduanera 2020, donde viene lo del NICO y algunas sorpresas más. Les agradecemos a todos haber estado hoy presentes y pues nos vemos mañana a la misma hora. Les mandamos abrazos y estamos pendientes. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en todas estas pláticas.